En este mini vídeo de formación vamos a hablar del nuevo informe del ciclo de metilación que ya tenéis disponible en Engine, ¿vale? Dentro de la opción de descargar informes, ahí podéis seleccionar la muestra y darle a generar el reporte de metilación, que tardará un poco a la primera vez que lo generéis, pero luego se abrirá una pantalla. Recordad que tenéis que tener activadas las ventanas emergentes de la app, de la web, para que se os abran las pestañas con los informes generados, ¿vale? Entonces, va a ser relativamente corta. He preparado estas slides para explicar un poco qué es la metilación, qué implicación tienen las variantes genéticas en este caso que analizamos en el informe y que tenéis disponibles, y qué implicaciones tiene o puede tener a nivel salud y cómo podemos personalizar pues, el tratamiento, y sobre todo en este caso va más enfocado a una posible suplementación, ¿de acuerdo? Entonces, antes que nada, quería empezar recalcando la diferencia entre la genética y la epigenética, ¿vale? Y ahora veréis por qué. Como sabéis, la nutrigenética, bueno, en este caso, estudia cómo nuestras variantes genéticas van a determinar la respuesta, nuestra respuesta a diferentes nutrientes o patrones dietéticos, ¿vale? Por ejemplo. Mientras que la epigenética lo que hace es estudiar los cambios de la expresión de los genes, pero que no se pueden atribuir a una alteración o a un cambio en la secuencia del ADN, ¿vale? Entonces, la genética es para siempre, ya sabéis que nacemos y morimos con ella, excepto pues, alguna mutación puntual que pueda ocurrir, pero es para siempre, ¿vale? Con lo cual, cuando tú te haces un análisis genético, el resultado no puede cambiar, aunque te lo hagas en otro laboratorio, en otro país, etcétera, etcétera, ¿vale? Mientras que la epigenética son esas modificaciones que ocurren en el ADN, pero que no implica un cambio en la secuencia. Entonces, aquí tenemos esta imagen para verlo más fácil. Entonces, en la primera columna tenemos la genética, que aquí tenéis el ADN, pues con un genotipo el que sea, ¿vale? Y ese genotipo, que es el ADN, tu genética, va a dar lugar a un fenotipo 1, que esto significa pues que tú tengas ojos azules, marrones, que seas más con mayor grasa corporal, menos, etc. Mientras que la epigenética, tenemos aquí el mismo genotipo, ¿vale? Es decir, el ADN en este caso es igual, no cambia, pero son los factores ambientales, por ejemplo, la dieta, por ejemplo, fumar, por ejemplo, yo que sé, hacer ejercicio físico, el que va a modular este ADN. ¿Y cómo lo va a modular? Pues con, por ejemplo, la metilación, por ejemplo, modificación de histonas, bueno, y otros mecanismos que no nos vamos a meter en ello, ¿vale? Nosotros nos vamos a quedar con metilación, que es lo que nos ocupa, pero básicamente los factores ambientales van a establecer unas marcas como esta y como esta en la secuencia de ADN, que en ese caso puede modular la expresión genética, y entonces en vez del fenotipo 1, pues va a poder ser el fenotipo 2, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces, una prueba genética no cambia y una epigenética sí cambia, porque es reversible esas marcas, ¿vale? Entonces, dependiendo de los factores ambientales y, bueno, de un montón de cosas, pues esas marcas van a ir cambiando. Con lo cual, la prueba de la validez de una prueba epigenética, pues dependiendo de la duración, pero puede cambiarte de un día para otro sin problema. Entonces, eso es muy importante. Cuando hablamos de metilación, hay que diferenciar muy bien si estamos analizando la propia metilación del ADN, es decir, cuánto de metilado está tu ADN, es decir, cuántas marcas de estas aquí azulitas que veis están presentes en tu ADN, o por el contrario, cuando hablamos de un test genético de metilación, podemos estar refiriéndonos a cuáles son esas variantes genéticas que están modulando tu capacidad de metilar, es decir, tu capacidad de añadir estas moléculas al ADN, ¿vale? Entonces, son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de test genéticos de metilación, una cosa es analizar cuánto de metilado está tu ADN, y otra muy diferente es analizar las variantes genéticas que están implicadas en tu capacidad de metilación, ¿vale? Por si os pregunta algún paciente. Entonces, como he comentado, la metilación regula la expresión de los genes. ¿Cómo se hace esto? Pues, como os he contado antes, con el simbolito aquí azul, esto es la marca, a partir de ahora es nuestro grupo metilo, ¿vale? La adición de este grupo metilo, que es simplemente una molécula, al ADN, va a modular la expresión de nuestros genes. Y aquí tenéis una foto para verlo.
El grupo metilo simplemente es este que tenéis aquí, que es como esta forma con el CH3, ¿vale? Esto simplemente representa el grupo metilo a nivel químico y en este caso lo vamos a representar con el circulito azul. Entonces, aquí tenéis el ADN y aquí veis que este grupo metilo está aquí localizado, ¿vale? Entonces, como veis, si este gen, por ejemplo, está metilado, como veis aquí, significa un stop, como que digamos que está en pause. Entonces, un gen metilado habitualmente significa que está inhibido, es decir, que no se está expresando, ¿vale? Metilación generalmente igual a inhibición. Hay excepciones, pero todo esto de presentación es general, ¿vale? Y luego, aquí, por ejemplo, en este caso, veis que aquí está el ADN normal, no hay ninguna marca, en este caso grupos metilo, con lo cual es un gen que está sin metilar y por lo tanto es un gen que está activado. O sea, le damos al play. Se está activando, no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, en eso reside la metilación, en poner marcas que están sobre el ADN, ¿vale? Que lo que hacen es regular cómo se van a expresar esos genes que nosotros hemos heredado. Eso es la metilación. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante. Una buena metilación, ¿vale? Es clave, es fundamental para que el organismo funcione correctamente. ¿Por qué? Porque es lo que va a determinar qué genes se están expresando y qué genes no. ¿Vale? Entonces, una metilación inadecuada, cuando nosotros se está expresando un gen que no debería, o al revés, un gen está inhibido que debería expresarse o activarse, pues entonces podríamos tener un problema. ¿Qué pasa? Que estos problemas o síntomas asociados son súper específicos y pueden estar relacionados con un montón de aspectos de la salud. Aquí os he puesto algunos que son básicamente los más comunes. Puede estar asociado a problemas cardiovasculares, por ejemplo. Puede estar muy asociado a problemas neurológicos o a problemas al estado de ánimo, ¿vale? Fundamental. Puede estar relacionado con problemas de estrés oxidativo a nivel celular, ¿vale? Que la célula tenga más estrés del que debiera. Puede estar asociado a unos niveles más bajos de energía, a unos niveles pues, más de fatiga. Y también está implicado en procesos de fertilidad. Puede ser que con X resultados genéticos que ahora veremos, pues puedas tener más problemas para quedarte embarazada o que necesites una suplementación diferente o más específica, etcétera, etcétera. Es decir, que como veis está pues, involucrados en todas las partes de la salud y si no es por una cosa será por otra y lo que tenemos que hacer es tenerlo optimizado. ¿Vale? Tenemos que tener optimizado toda esta vía que funcione lo mejor posible para que nuestro cuerpo sea capaz de metilar y de poner esas marcas alrededor de nuestros genes, de nuestro ADN, para que se exprese cuando se tenga que expresar y viceversa, y no se exprese cuando no se tenga que expresar. ¿Vale? Entonces, ya vamos a entrar en la ruta de metilación, que es lo que ya tenéis en el informe, ¿vale? Que tenéis aquí esta ruta que os hemos dibujado. Como veis, hay muchísimos genes implicados, ¿vale? Todos estos de aquí con letras son genes. Si hay algo que está dentro de un cuadrito, son compuestos intermedios o nutrientes específicos que ahora veremos. Entonces, son muchos de los genes implicados y, de hecho, hay muchos test genéticos que no te analizan todos estos, sino que te analizan solamente unos pocos, ¿vale? Nosotros, en general, es bastante completo porque analizamos en toda la vía. Y prácticamente todos estos genes, las variantes genéticas que estamos mirando, lo que están midiendo es si esta enzima que está aquí haciendo un efecto funciona bien, o sea, tiene una mayor actividad o una menor actividad. ¿Vale? Entonces vamos a ir desengranando un poco esta slide, esta ruta para que lo veamos. Realmente la ruta de metilación, esto está muy simplificado, pero así nos hacemos una idea. Tenemos el ciclo de la metionina, el ciclo del folato y, bueno, la vía de transulforase. Entonces, uno de los más importantes y que probablemente lo conozcáis por esto, sea el ciclo del folato. Entonces, nosotros tenemos un folato que lo podemos incorporar a través de la dieta, folato también llamado vitamina B9. Entonces, aquí tenemos un gen, SHMT, ¿vale? Que necesita la serina para funcionar, entonces aquí genera un compuesto intermedio. Y con este compuesto es el gen, el MTHFR, el que va a activar este folato de la dieta. ¿Vale? Entonces, este folato de la dieta va a venir por aquí y va a activarse gracias a este gen. Este gen, el MTHFR, lo que hace es codificar, es decir, activa o crea la enzima metil tetrahidrato folato reductasa.
Tienen nombres así de raros, pero vamos, simplemente con que os sepáis MTHFR es suficiente. Esta enzima lo que hace es, del folato que nosotros podemos ingerir o que podemos suplementar, va a pasar a un folato activo, ¿vale? De hecho, aquí tenéis un poco todo lo que significa y todo lo que hace el gen. Es decir, en este caso permite que la vitamina B9 pueda ser utilizada por el organismo, ¿vale? Porque si no está activado el folato, entonces no lo podemos usar. Una vez que el folato está activado, que como veis aquí os he ido poniendo las imágenes de un poco todos los problemas a los que puede estar asociados, en este caso las embarazadas, incluso antes de quedarse, se les suplementa con folato, ¿vale? O vitamina B9. Esto es fundamental para el desarrollo del feto. Entre otras cosas, porque la vitamina B9, que está aquí, el folato, está implicado en toda la ruta de metilación y la metilación, como acabamos de ver, es fundamental para que los genes se expresen correctamente y, por tanto, que el feto se desarrolle correctamente y no podamos tener problemas. Con lo cual, hay que asegurar una dosis suficiente y necesaria de folato durante todo el embarazo, incluso pre, ¿vale? Antes de quedarse embarazada. Entonces, este gen es el que va a activar el folato. Y de hecho, a día de hoy, si no me equivoco, ya en vez de dar folato a las embarazadas, directamente se les administra en la forma de folato activo. Independientemente de que tengan aquí en la genética, que ahora lo vamos a ver, ¿vale? Pero para que veáis la relevancia que tiene esto, en este caso, pues en el embarazo. Entonces, claro, si esta genética o aquí en esta variante genética en este gen, pues la tienes alterada, no vas a generar tanto folato activo, con lo cual la vitamina disponible va a ser menor. También esto se relaciona con aquí la vitamina B12 y por eso está aquí la pila baja, que podría ser pues asociado a niveles de fatiga, ¿vale? O niveles bajos de energía. Entonces, este ciclo del folato se une con el ciclo de la metionina que tenemos aquí por este gen que es el MTR, ¿vale? Que como veis aquí dice que la enzima MTR lo que hace es entrelazar los dos ciclos y que sin el folato, pues la generación de este compuesto no es posible, ¿vale? Porque aquí cogemos el folato activo, la vitamina B12 y generamos, como veis, este otro que es la metionina, ¿vale? La B12, por otro lado, como veis, también se tiene que activar, tiene que estar activa. Con lo cual, aquí la vitamina B12, pues por ejemplo, de la alimentación, de la dieta, pasa por este gen que es el MTRR, que veis que aquí pone que activa la vitamina para que funcione. Entonces, una vez que está activa, ya es cuando puede unirse con el folato activo, o bueno, más bien actuar conjuntamente y generar la metionina. Esta metionina es la que permite que se generen proteínas, ¿vale? Y a la vez elimina la homocisteína, que es otro producto que tenemos aquí. Pero bueno, para no entrar mucho en detalle, básicamente generamos metionina. Aquí hay otro gen que lo que hace es pasar de metionina a SAM. Y esta es una molécula bastante importante. SAM es la molécula necesaria para que ocurra la metilación. Así de sencillo y así de difícil también, ¿vale? Si no tenemos SAM, no podemos metilar, ¿vale? No se puede. ¿Por qué? Porque SAM es la molécula que tenéis aquí, así un poco resumida, ¿vale? Y veis aquí está nuestro grupo metilo, que es un poco el que os he enseñado antes, así representado de otra manera, pero está aquí. Entonces, esta molécula lo que hace es cortar por aquí y dona este grupo metilo, que eran las bolitas azules que estábamos hablando antes, y eso es lo que permite pues, que pueda metilarse el ADN o no. Con lo cual, si no tenemos SAM, el proceso no se puede llevar a cabo porque no tenemos la molécula en cuestión. Entonces, cuando ya tenemos un buen nivel de SAM, lo que pasa es que de SAM pasa a SA, que es básicamente lo mismo. Entonces, el grupo metilo, que es la M, pues pasa a homocisteína y simplemente se recicla. Entonces, de SAM a SA hay otro gen muy interesante que es la COM, ¿vale? Veis que casi todos acaban en MT, que esto significa metiltransferasa, es decir, que van pasándose los grupos metilo. ¿Para qué? Para que al final el grupo metilo esté disponible y podamos metilar. Entonces, esta COM lo que hace este gen, procesa toxinas, hace varias cosas, pero procesa toxinas ambientales, con lo cual es importante también para detoxificar. También está implicada en la detoxificación de fármacos y en la metabolización de neurotransmisores, ¿vale? Concretamente la dopamina. Entonces, si hay personas que tienen un metabolismo, que me parece que ahora lo vamos a ver, disminuido, lo que pasa es que tienen una peor capacidad de degradar la dopamina, con lo cual la dopamina se concentra más en su cerebro. Y esto a veces es bueno, a veces es malo. En general, tanto por exceso como por defecto,
puede tener implicaciones, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis, la COMF, que de hecho hace poco ha estado bastante presente en las noticias, está relacionada con la motivación, con la dopamina, etc. Entonces, una persona que sea una metabolizadora lenta va a concentrar mucha más dopamina en su cerebro. Y esto, entre otras cosas, puede hacer que se concentre mucho más fácil en una situación normal. En cambio, si hay una situación de estrés, tener esta cantidad de dopamina que se va a probablemente alterar por este estrés, no van a ser capaces de gestionarla porque la degradan muy lentamente. Entonces se van a, digamos, medio colapsar y van a trabajar peor en situaciones de estrés. Por el contrario, si una persona aquí en COMP es metabolizadora rápida, va a metabolizar la dopamina muy fácilmente y no va a concentrarla tanto en su cerebro. Y esto, en una situación normal, pues son personas a las que les cuesta más concentrarse. En cambio, en una situación de estrés, estas personas son las que responden mejor, ¿vale? Entonces, todo tiene su yin y yang, pero simplemente para que lo sepáis, por eso está aquí el estrés oxidativo y el cerebro, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente SAM, que es la molécula que metila, la reciclamos, ¿vale? Porque esta vez SAM la usa todas las células. Todas las células usan SAM para metilar, ¿vale? Cogen aquí el grupo metilo, metilan y ya está, y pasamos a SAM. Entonces, claro, hay que reciclar esta molécula para luego volver a usarla. Entonces, aquí es donde entra este otro gen, ¿vale? Que está relacionado con la homocisteína. Entonces, de SA pasa a la homocisteína. Y como sabéis, una acumulación de homocisteína o unos niveles altos de homocisteína en sangre se asocian, entre otras cosas, a un mayor riesgo de cardiopatías. Con lo cual, una homocisteína alterada en la analítica es un problema entre comillas, o sea, nos tenemos que ocupar y ver qué está pasando. ¿De acuerdo? Porque puede ser que esta vía no funcione como toca y entonces se nos está acumulando aquí la homocisteína cuando no debería, porque está pensada para reciclarse. Entonces, esta homocisteína se puede reciclar de varias formas. Aquí tenemos, por ejemplo, la BHMT, que es otra enzima, que actúa junto a la betoína, entonces recicla la homocisteína a metionina, por ejemplo. ¿Vale? O, por ejemplo, puede pasar de homocisteína a cisteína aquí por este otro gen, que es el CBS, que actúan conjuntamente con la vitamina B6. Veis que pone aquí, recicla la homocisteína usando esta vitamina en este caso. Entonces, un poco para ubicarnos, tenemos aquí la vitamina B9, tenemos aquí la vitamina B12, tenemos aquí la vitamina B6. Bueno, también tendríamos aquí la betaína y SAM, que esto básicamente se puede suplementar, lo digo luego de cara a hablar de la personalización. Y tenemos por aquí la homocisteína, marcadores que se pueden medir en sangre y de hecho se miran en sangre en analíticas más o menos corrientes. Entonces, esto es lo que es la ruta de metilación. Por eso miramos todos los genes, bueno, las variantes genéticas más comunes en estos genes, y por eso podemos ver si les está funcionando o no, si necesitarán más vitaminas de este tipo o no, o ver qué podría estar pasando. Entonces, el informe que tenéis ya disponible en Engine, como os he dicho, tiene aquí en el resumen el gen que estamos mirando, la variante analizada dentro de ese gen, porque sabéis que el gen tiene miles de variantes. Bueno, pues la que está más asociada, en este caso la metilación, pues son las que tenéis aquí analizadas. Tenéis el genotipo de la muestra, tenéis la interpretación fenotípica, si tiene un metabolismo normal o reducido, y luego la consideración, es decir, si hay que valorar suplementar o no y con qué. Esto es básicamente lo que os va a dar en la primera hoja para que, si queréis ir directamente a ver todos los resultados en conjunto, pues lo podáis ver aquí. Entonces, como decía, el resumen da un resultado individual de cada gen. Bueno, de cada gen, de cada variante genética analizada. Entonces, ¿cuáles son los resultados que pueden salir? Pues el metabolismo, o lo que os he dicho antes, básicamente todas estas variantes genéticas lo que están haciendo es afectar a esa actividad enzimática. Entonces, todos estos genes que al final lo que hacen es crear enzimas, pues puede ser que por tu genética tengan una mayor actividad, o sea, vayan más rápido o vayan más lento. Eso es lo que estamos mirando aquí. Entonces, puede ser que las variantes genéticas lo que hagan sea aumentar esta actividad enzimática o al revés, o la enlentecen. Esta actividad enzimática está reducida. Entonces, en las variantes genéticas que se asocian a un aumento de actividad, un resultado es normal, pero en este caso es normal, no aumentado, es decir, tú no tienes una variante genética que te aumenta la actividad, puede ser que esté ligeramente aumentado o puede ser
que lo tengas aumentado directamente y se representa con 2 bolitas verdes en vez de una. Por el contrario, que es lo habitual, ¿vale? Casi todas las variantes genéticas se asocian a un déficit o a una reducción de esa actividad enzimática. Puedes tener una actividad normal, en este caso no habría problema. Puedes tener una actividad ligeramente reducida que se representa con amarillo, o puedes tener directamente las variantes genéticas que se asocian a una reducción de la actividad enzimática bastante significativa. Y es lo que se señala como en rojo. Y es lo que tenéis aquí en la interpretación. Entonces, aquí ya a simple vista estamos viendo que esta persona, que es un ejemplo, en el MTHFR, por ejemplo, le sale un metabolismo ligeramente reducido. Aquí en el MTR, pues está ligeramente aumentado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en el CBS le sale un metabolismo no aumentado, es decir, que aquí por eso le sale valorar la suplementación, porque como no lo tiene aumentado, no está, digamos, en ventaja frente a otra persona que sí que lo pueda tener aumentado, ¿vale? Si tuviera aumentado, pondría aquí pues que seguramente no hiciera falta suplementación, que es lo que pasa aquí. Metabolismo ligeramente aumentado, suplementación no es necesaria. ¿Vale? Por si os preguntáis la diferencia entre metabolismo normal y metabolismo no aumentado. Es simplemente para diferenciarlo. Si es no aumentado, es porque hay personas que tienen variantes genéticas que la aumentan y eso es beneficioso. No al contrario. Este es un ejemplo de los resultados, de estos resultados que acabamos de ver, que simplemente están un poco traducidos aquí, ¿vale? Aquí las bolitas están directamente puestas sobre la ruta. Entonces, en el resumen están los resultados individuales por gen, pero lo interesante de esto es tener en consideración todos los resultados en conjunto, que es lo que pone aquí. Entonces, simplemente para trasladar, pues vemos que esta persona, como hemos visto, aquí en el MTHFR tiene una amarillo, es decir, está ligeramente reducida. ¿Qué significa esto? Pues que esta persona probablemente tenga aquí un poco de cuello de botella y no sea capaz de transformar todo el folato que ingiere a un folato activo. Si esto no le funciona bien, entonces igual aquí en este paso que necesita para, por último, gestionar la metionina, o sea, crearla, pues igual no está funcionando correctamente. Y además, como sabéis aquí, en este paso necesitamos la vitamina B12 activa, que por otro lado, la que lo consigue es el MTRR, que está en rojo. Es decir, que a esta persona la actividad de esta enzima la tiene súper reducida, con lo cual la B12, por mucho que quiera, no va a ser capaz de activarla. Y si no la activa, pues entonces no podemos seguir el ciclo. ¿Vale? Con lo cual tiene tanto aquí un poco de problema y aquí bastante. Entonces, en este caso, sería interesante revisar en una analítica qué niveles de B12 tiene y qué niveles de folato para ver si los tiene más bien en el rango bajo. Y en este caso, la suplementación sería con folato, o sea, vitamina B9 activa y lo mismo con la B12. Esta persona, por mucha B12 que tome a nivel de suplementación, no va a ser capaz de activarla y si no la activa, no puede usarla. Con lo cual, hay que suplementar B12 sí, pero de una forma concreta, es decir, activada o metilada, como ahora os voy a enseñar, ¿vale? Se llama de las dos formas, activada o metilada. Entonces, aquí este sería un problema para esta persona que tendríamos que considerar, sobre todo si podemos mirarlo en una analítica. Entonces, aquí de la vitamina B12 vemos que en este caso el MTR lo tiene verde, o sea que en este caso lo tiene ligeramente aumentado. O sea que por este lado, bien, si suplementamos aquí, esto ya va a ser capaz de gestionarlo porque lo tiene bien, ¿vale? Lo tiene en verde. Va a poder generar metionina. Aquí el MAT, que lo que hace es convertirlo a SAM, lo tiene ligeramente reducido, entonces habría que valorar. Personalmente, yo prefiero suplementar con las vitaminas, ¿vale? Que son las que más estudiadas, antes que suplementar con SAM, que también se puede, ¿vale? Suplementar con SAM es de forma directa, porque si tú suplementas con SAM, como os he contado, directamente ya le estás dando la molécula que necesita para metilar. O sea, ya directamente se dice, toma, metila lo que tengas que hacer. En cambio, si tú le das folato y le das vitamina B12, estás, digamos, optimizando todo este ciclo que realmente es lo que está empujando el otro. Entonces, digamos que lo ayudas, pero de forma indirecta. Entonces, esto es simplemente a tener en cuenta dentro del caso de la persona, de lo que os encontréis en consulta, de la analítica, etcétera, etcétera. Pero os da una idea bastante buena de por dónde pueden ir los tiros. Y nada, simplemente pues aquí en el BHMT le ha salido verde
sea, que también está ligeramente aumentado, por lo que a nivel de homocisteína sí que puede ser capaz de reciclarla sin problema, tanto porque aquí tiene verde como por aquí también, porque la homocisteína también puede reciclarse hacia arriba. Y en cambio en CBS, en este caso, simplemente para representarlo, lo he puesto así en un círculo vacío, indicando que en este caso no tiene variantes que aumenten esta actividad, o sea, que está, digamos, en una actividad normal. Y podría suponer que la homocisteína pues se acumulara. Pero como en este caso tiene este verde y este verde también, pues no me preocuparía en exceso, ¿vale? La verdad, o sea, casi seguro que va a tener niveles normales de homocisteína y si no los tiene, puede venir por esto y puede venir por esto, porque al final todo está conectado. Y si suplementamos aquí, pues vamos a ayudar a todo este ciclo y entonces el reciclaje de la homocisteína seguramente se estabilice y cuando lo volváis a mirar en una analítica va a tener unos niveles ya adecuados. Esto lo he puesto aquí simplemente porque dentro del informe al final también tenéis información interesante que no me voy a meter, pero la podéis leer de interacciones entre genes, que es un poco lo que os estoy contando, porque si este le va bien pero este le va mal, pues claro, o si este le va bien y este le va regular, pues igual se compensa. Entonces, está interesante que os midáis estas interacciones porque os puede ayudar a la interpretación. Y simplemente todo esto, como os he ido contando, pues puede ayudar a la personalización de la suplementación. Entonces, en función de los resultados y como os he dicho, pues todo el historial de la persona, se puede personalizar suplementación concretamente en estos nutrientes, ¿vale? O compuestos. Entonces, con esto podemos mejorar los niveles de estas vitaminas, en este caso concreto. Por otro lado, en casos en los que sea necesario, pues ayuda a reducir la homocisteína en sangre porque ayudas a este reciclaje, ¿vale? Y por tanto bajas el riesgo, entre otras cosas, cardiovascular que pudiera tener esa persona y en general optimizas la salud, porque si tú optimizas este ciclo de metilación, entonces tus genes se van a expresar o teóricamente se van a expresar cuando tocan y vas a tener un buen patrón de metilación. Entonces es importante conocer qué capacidad genética tienes tú, con qué capacidad has nacido para poder gestionar ambos ciclos. Entonces, la vitamina B9 que podemos suplementar, como se contaba, no vale cualquiera, que es un poco lo que hacíamos antes de conocer todo esto, sino que tiene que estar activada o también metilada, que es lo mismo, ¿vale? Y en vez de B9, pues es metilfolato. También se llama así y lo comercializan así, ¿vale? Entonces, se suplementa con metilfolato. Con la B12 pasa exactamente lo mismo, tiene que estar activada o metilada y se llama también metilcobalamina. La B6, que también se podría suplementar, pues se llama peridoxina, y luego otras opciones, como os he enseñado, sería la betaína, que se llama también trimetilglicina, o SAM, ¿vale? Que, bueno, este es el nombre de la molécula. SAM, como os he dicho, es completamente directo, porque aquí sí o sí le está dando la molécula que necesita para metilar. La betaína ya sería más indirecta también, y de hecho esto sobre todo a nivel hepático, si hay alguna persona que tenga algún problema, esto también ayuda a reciclar la homocisteína. Y luego, pues a nivel de vitaminas, podemos ver si esa capacidad o la persona tiene la capacidad de activarla. Porque, de nuevo, si no están activadas, no se pueden utilizar en este sentido, ¿vale? Y si no se pueden utilizar, entonces hay un cuello de botella aquí en el ciclo. Y eso es todo. Entonces, espero que os haya aclarado un poco qué es la metilación, para qué sirve, en qué está implicada, etcétera, etcétera, y dónde están pues, los puntos en los que nos tenemos que fijar para suplementar. Y poco a poco, cuantos más resultados vayáis viendo, más os iréis haciendo con ello y un poco entendiendo la ruta, que al principio te va a sonar así un poco a chino, pero luego poco a poco ya te los vas a saber, te vas a saber los genes, te vas a saber cuál está implicado con qué, etcétera, etcétera.